la primera resurrección donde yo quiero estar. Por eso debo de esforzarme. Por eso, si hay tribulación, voy a seguir adelante. Si hay persecución, voy a seguir adelante. Porque dice que hay unos que se llaman pueblo de Dios, dice, pero son sinagoga de Satanás. Los que se dicen ser judíos, pero son sinagoga de Satanás, porque solamente están señalando, criticando, persiguiendo. Y el pueblo de Dios sufre esa persecución. Nadie quiere que hablen mal de él. A veces nos damos cuenta que somos débiles. ¿Sabe cuándo? Cuando nos critican. Cuando alguien habla mal de nosotros, entonces nos damos cuenta, oye, yo no sabía que yo era tan débil. Yo no sabía que eso me podía cambiar de ánimo. Hermano, hermana, ¿por qué se mira decaído? Es que fulano dijo esto de mí. Y eso nos afecta, nos damos cuenta qué tan débiles podemos ser. Pero cuando ponemos nuestra confianza en Dios, nuestra confianza en el Señor, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El capítulo 2 sigue diciendo, el versículo 12, una tercera iglesia, dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Y dice, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Es decir, el que tiene la palabra de Dios. Diga conmigo, la palabra de Dios. La espada aguda. Porque Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso dice, el que tiene la espada aguda, el que tiene la palabra que discierne los pensamientos y las intenciones. Tal vez te preguntes, pero ¿quién le cuenta al pastor lo que yo dije? ¿Pero quién le cuenta al pastor lo que yo pensé? ¿Pero quién le cuenta al pastor estas cosas? Nadie se las cuenta. Simplemente la palabra de Dios es poderosa y penetra hasta la división del alma y del espíritu. La palabra de Dios es poderosa para discernir. Mira lo que dice: para discernir los pensamientos y las intenciones. El pastor no puede discernir los pensamientos y las intenciones, pero la palabra de Dios es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones. Dice el versículo 13 que no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. La palabra saca a luz, la palabra penetra, la palabra conoce las intenciones. Y sigue diciendo ahí en Apocalipsis 2, sigue diciendo el versículo 13, cuando dice el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Dice el versículo 13, yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Está diciendo, yo sé en qué lugar estás. Yo sé que estás en un lugar donde hay enemigos del evangelio. Miren, algunos de nosotros somos segunda, tercera generación de cristianos quizás. Mi esposa es primera generación en su familia. No existe otra persona en la familia de mi esposa que sea creyente en el evangelio. En mí, mi mamá me dejó una buena bendición y soy segunda generación. Pero hay unos que son primera generación. Y en esa primera generación se enfrentan más a los enemigos del evangelio. Es decir, que cuando yo me convertí y llegué al evangelio, a mi mamá se le llenó de gozo el corazón, mi hermano. Pero posiblemente cuando tú te convertiste, a tu papá y a tu mamá no se les llenó de gozo el corazón. Porque eres primera generación que abrió los ojos, que miró la luz del evangelio y que dijo, esta es la verdad. Esta es la verdad del evangelio. Y le dice, yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Le dice, guardas fielmente mi nombre. Recuerde que la espada aguda es para discernir los pensamientos y las intenciones. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe. Aún en los días de Antipas, mi testigo fiel, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Entonces Dios conoce el lugar en que estás. Dios conoce que hay lugares donde hay enemigos del evangelio, pero también conoce la fidelidad.
y la fidelidad extrema. Dice el versículo 14: pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Y dice que les enseñaba a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Y entonces está diciendo que conoce las idolatrías y la inmoralidad. Es decir, conoce el lugar en que estás, conoce que hay enemigos del evangelio, conozco tu fidelidad, pero también conozco que hay algunos que practican idolatría, que practican inmoralidad. Y dice el versículo 16: por tanto, arrepiéntete, si no vendré a ti pronto. Y no dice pelearé contra ti, dice pelearé contra ellos. Es decir, que el Espíritu está diciendo: arrepiéntete de lo que ellos hacen. Diga conmigo, los que ellos hacen. ¿Qué quiere decir eso? No apruebes eso, no consientas eso en tu vida, no te sientas orgulloso de eso. Que no sea que esas cosas que otros cometen sean causa de satisfacción para ti. Debo de apartarme de eso. Dice, hay unos en medio tuyo que hacen cosas inmorales. Yo sé dónde estás, yo sé que es el lugar del trono de Satanás, yo sé que también muestras fidelidad, pero hay unos que practican idolatría y que practican inmoralidad. Y dice, arrepiéntete, porque voy a pelear contra ellos, no contra ti, contra ellos. Pero tú debes de arrepentirte y no debes de aprobar. Es decir que si te sientes contento con que otro peque, mi hermano, los pecados que tú quisieras cometer, tal vez digas, no, yo tengo un primo que ese sí es hombre, tiene 2 mujeres, una en el pueblo y otra acá, y en el trabajo otra anda con otra ahí, ese sí. Estás aprobando, y Dios va a pelear contra ellos por su inmoralidad, pero tú estás sintiendo satisfacción por lo malo que ellos hacen. Y dice, pelearé contra ellos, no contra ti, contra ellos. Dice, arrepiéntete, porque si no vendré a ti pronto, pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Por qué? Porque la espada del Señor, hermano, conoce los pensamientos y conoce las intenciones del corazón. Amén. Dice el versículo 17: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto es lo que el Espíritu dice a las iglesias. Arrepiéntete, no lo apruebes. No digas, oh, yo tengo un familiar fulano de tal que él estafa a medio mundo, pero mira qué bien está. Y estás aprobando su bienestar a causa de las estafas que hace, y como que en tu corazón anhelas eso también. Por eso cuando tu carne anhele algo malo, reprenda tu carne, hermano. Saca eso de ahí. No te deleites más en eso. Si tú te deleitas en las cosas de Dios, te felicito. Si tú dices, Señor, gracias, Señor, mira, que te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, que maravillosamente te moviste hoy en la iglesia, y eso trae deleite a ti. Pero si el deleite es otro, mi hermano, si el deleite son otras cosas terrenales que Dios no las aprueba, dice que el mensaje es: no apruebes ni consientas en tu vida esas cosas que no sean causa de satisfacción. Es decir, enójate contigo mismo. ¿Por qué apruebo eso? Si eso no le agrada a Dios, si eso no es aprobado por el Señor. Por eso dice ese versículo 17: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y dice que al vencedor, al que no tolere satisfacción con las cosas malas que otros hacen, al vencedor le daré del maná escondido, le dará su palabra. También le dará una piedrecita blanca, y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Le dará su palabra y le da una posición. Es decir, que Dios levanta siervos en la tierra, pero los siervos que Dios levanta son aquellos que no se gozan con lo malo, aquellos que están en contra de lo malo, aquellos que se oponen a aquello que la palabra de Dios reprueba. La
La palabra de Dios reprueba cosas. Reprueba la tacañez, reprueba, hermano, el egoísmo, reprueba, hermano, las cosas malas. Y cuando yo también desapruebo eso también. La palabra de Dios desaprueba. No aprueba, sino desaprueba las cosas malas. Y cuando yo también las desapruebo, digo, no, eso está mal. Hay que honrar a Dios. Hay que buscar a Dios. Hay que caminar con Dios. Arrepiéntete de lo que ellos hacen. Y te van a dar su palabra, ese maná escondido. Y te van a dar una posición, un nombre, una piedrecita blanca que tú lo vas a conocer y tú vas a saber que viene de Dios. El versículo 18 dice: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y cuyos pies son semejantes al bronce bruñido. Hijo de Dios quiere decir el escogido, al que le dieron el don del ministerio para edificar, pero también para hacer juicio. Ese nombre de Hijo de Dios, ese título se lo dieron a Israel, se lo dieron a Salomón, se lo dieron al Mesías. En Hebreos capítulo 1, cuando habla del Hijo de Dios, Hebreos capítulo 1 versículo 1 dice, Hebreos 1:1, dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por medio de quien también hizo el universo. Y entonces ese título de Hijo de Dios quiere decir escogido. Quiere decir al que le dieron el don del ministerio para edificar, pero también le dieron juicio, porque dice que es el Hijo de Dios el que tiene ojos como llama de fuego. Esos son dones, mi hermano. Ese es el ministerio, los ojos como llama de fuego. Pero también dice que le dieron el hacer juicio también, cuyos pies son semejantes al bronce bruñido. Él dice esto, versículo 19: yo conozco, ¿dónde estamos? Perdón. ¿Sí, verdad? Estamos en Hebreos todavía, Apocalipsis 2. Perdón, hermano. Solo quería ir a ver ese versículo 2 que decía que nos ha hablado por su Hijo. Y dice el versículo 19, cuando recuerde que es oír lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias. El que tiene oídos que oiga lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias. ¿Qué le está diciendo? Que hay uno que es el Hijo de Dios, que es el escogido, que es el que recibió el don del ministerio, los ojos como llama de fuego, que es al que le dieron juicio. Y el versículo 19 dice: yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia. Mire qué cosas tan buenas. Obras, buenas obras, amor, fe, servicio y perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Pero el versículo 20 dice: pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Está diciendo que a esta mujer, a esta enseñanza, a esta doctrina, a este viento, Dios no lo puso para profetizar y para enseñar, y que solo está llevando a un adulterio espiritual. Por eso lo que está diciendo es: ten cuidado a quien escuchas. Ten cuidado a quien escuchas. Mire, yo como pastor, yo les doy libertad, mi hermano. Escucha a quien le dé la gana. Usted es libre. Pero el Hijo de Dios, el que recibió el ministerio, el que tiene ojos como llama de fuego, el que tiene pies semejantes al bronce bruñido, el que hace juicio, te está diciendo: hay un escogido, hay alguien a quien le dieron el don del ministerio. Ten cuidado a quien escuchas. Ten cuidado. Si Dios te puso en un lugar, aliméntate en ese lugar. Señor, yo reconozco, mira lo que está diciendo. Hay alguien que está profetizando que yo no la puse para profetizar. Se dice ser profetiza. Enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Dios no la puso para profetizar, no la puso para enseñar, y solo está llevando a un adulterio espiritual.
Tener cuidado a quien escuchas. Versículo 21. Le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Ha habido tiempo, pero simplemente no hay un deseo. Simplemente no hay un querer apartarse. No, es que a mí me gusta escuchar. Es que a mí me gusta oír. Es que a mí me gusta esto. Y posiblemente te está llevando a un adulterio espiritual. Principalmente si está llevando un mensaje contrario al que Dios te está dando. Versículo 22 dice: mira, la postraré en cama, y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación si no se arrepienten de las obras de ella. ¿Qué está diciendo? No ser participantes de esta doctrina y de esta enseñanza. Versículo 23. Y a sus hijos mataré con pestilencia, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y los corazones, y daré a cada uno según vuestras obras. No participar de una enseñanza, primeramente aquellos o aquella Jezabel que se dice ser profetisa pero no es, y no la pusieron ni a profetizar ni a enseñar. Sin embargo, está arrastrando con esta enseñanza y está apartando de la verdad del evangelio, de la devoción al evangelio, de lo que Dios quiere hacer realmente en el corazón de las personas. No participar de esa enseñanza. Dice que Dios conoce, el Señor conoce las mentes, los corazones. Versículo 24. Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, que no han conocido, miren lo que dice, las cosas profundas de Satanás, como ellos las llaman. Es decir, que están enseñando cosas, mi hermano, que realmente están llevando a un ocultismo, que están llevando a algo malo. Desafortunadamente el hombre en la tierra tiene comezón de oír. Dios quiere que tengas hambre por la palabra de Dios, pero no comezón de oír. Comezón de oír es simplemente indagar por algo nuevo, por algo diferente. Pero cuando Dios dice: yo quiero alimentarte, yo quiero bendecirte, y lo que tienes es hambre por la palabra del Señor, dice que estos que no han escuchado esa doctrina, dice, que no han conocido las cosas profundas de Satanás, como ellos las llaman, os digo, no os impongo otra carga. No obstante, lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Es decir, que los que no han escuchado espíritus engañadores, no hay otra carga, no hay otra comisión diferente más que retener lo que Dios nos ha dado. Diga conmigo: retener lo que Dios me ha dado. Dios quiere que yo retenga lo que Dios me ha dado. Hay que tener cuidado con el escozor de oído, con la comezón de oído, de escuchar algo nuevo. Escuchar aquí, escuchar allá, escuchar allá. Y Dios dice: mira, yo conozco lo que haces. Mire, y a mí me llamó la atención que no tiene cosas malas, dice el versículo 19: conozco tus obras, conozco tu amor, conozco tu fe, conozco tu servicio, conozco tu perseverancia, y conozco que tus obras recientes son mayores que las primeras. Si has avanzado, si tienes cosas buenas, pero tienes a alguien que te está llevando a un adulterio espiritual. Honremos a Dios, amén. Honremos al Señor. Dice el versículo 24: no les pongo otra carga. Dice el versículo 26: al vencedor, porque esto es lo que el Espíritu le está hablando a las iglesias. Al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad, le daré ministerio, así como el Padre me dio ministerio. Al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. La regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos. Pero miren lo que dice: como yo también he recibido autoridad de mi Padre. Es decir, que Dios tiene ministerio, Dios tiene servicio, pero a veces contaminamos, hermano, con enseñanzas que realmente no son las que Dios tiene. Que simplemente hay una enseñanza que está llevando a una destrucción. Hay una enseñanza que simplemente está llevando, dice: enseña y seduce a mis siervos a fornicar. Está enseñando cosas malas y estás tolerando esa enseñanza. Pero dice que al que venza, al vencedor, al que diga: no, yo voy a permanecer fiel al Señor,
Dios me puso aquí, aquí voy a estar. Dios quiere que esto sea lo que escuche, esto es lo que voy a escuchar. Esto es lo que voy a edificar. Por eso, ten cuidado, mi hermano. Ten cuidado. Que realmente estés alimentándote de lo que Dios quiere que te alimentes. Dice, le daré autoridad, como yo también he recibido autoridad de mi Padre. Versículo 29. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Yo sí quiero oír lo que el Espíritu le está diciendo a la iglesia, porque es la manera como puedo dar el mensaje. Escuchar lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia. Dice el capítulo 3, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Y entonces me encuentro que se identifica como el que está completo. Diga conmigo, el que está completo. Isaías 11. Isaías capítulo 11 versículo 1 me enseña los 7 espíritus de Dios. Isaías 11:1 porque dice ahí, dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 iglesias, dice esto. Isaías 11:1 dice, y brotará un retoño del tronco de Isaí, y un vástago de sus raíces dará fruto. Y entonces me enseñan los 2 espíritus del Señor, fíjese. Reposará sobre él el espíritu del Señor. ¿Qué es eso? Espíritu de señorío o espíritu de dignidad. Diga conmigo, espíritu de señorío. Por eso cuando Dios nos llama, nos limpia. Nos limpia primeramente internamente. Internamente somos limpios y se empieza a manifestar esa limpieza afuera. Y empezamos a hablar diferente. Empezamos a hablar como hijos de Dios. Ya no decimos las cosas que decíamos antes, sino que ahora nos conducimos con señorío, con dignidad, como señores. Espíritu del Señor. Lo primero es el Espíritu del Señor. Lo segundo, espíritu de sabiduría. Tercero, espíritu de inteligencia. Cuarto, espíritu de consejo. Quinto, espíritu de poder. Sexto, espíritu de conocimiento. Y séptimo, espíritu del temor del Señor. Esto dice el que tiene los 7 espíritus, dice Apocalipsis 3:1. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Apocalipsis 3:1. El que tiene los 7 espíritus de Dios y tiene las 7 estrellas. Recuerde que las estrellas son los ministros que pastorean o que ministran a las iglesias. Dice 11:1. Y brotará, Apocalipsis 3:1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Entonces está diciendo el que está completo, el que tiene vida. Diga conmigo, el que tiene vida. Y entonces dice el versículo 2: ponte en vela. ¿Qué quiere decir eso? Que la vida se pierde por no velar. ¿Qué es velar? Estar buscando de Dios, estar al pendiente de lo que Dios hace, estar indagando en Dios, estar acercándose a Dios, mi hermano. Ponte en vela. Yo quiero estar en vela. Ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Se pierde la vida por no velar, por no ser constante y por no guardar lo que se ha recibido. Diga conmigo, ser constante. Yo debo de ser constante. Señor, gracias por este camino de gloria en que me pusiste, Señor. Pero yo quiero estar velando, porque hay un Señor que tiene los 7 espíritus para mí y tiene las 7 estrellas, los ministros, para mí, pero debo de ser constante. Versículo 3 dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Hay que tener vida, mi hermano. ¿Cómo puedo tener vida? Siendo constante con el Señor, reconociendo que lo necesito a Él. De Él viene el agua. Llena mi vida, llena esta cisterna.
Pero si yo corto el suministro del agua, me voy a secar y voy a tener nombre de que vivo, pero estoy muerto. Y Dios quiere que yo esté vivo, mi hermano. Vivo para Dios. Una característica de estar vivo es que nos gusta comer de la palabra de Dios. Una característica de estar vivo es que nos gusta estar donde están los vivos. Porque el mundo está muerto espiritualmente. Ellos conocen cosas de la tierra, cosas de este mundo, pero nosotros conocemos las cosas de Dios. Y nos agradan las cosas de Dios y nos gustan las cosas de Dios. Y entonces dice que hay que estar en vela. El versículo 4 dice: pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo vestidos de blanco, porque son dignos. Velar, ser constante, guardar lo que se ha recibido y apartarse de la iniquidad, mi hermano. Diga conmigo: apartarme de la iniquidad. Yo debo estar velando, porque este es tiempo peligroso. Hay un mundo de iniquidad. Hay un mundo, mi hermano, que quiere destruir. Nosotros cuando fuimos jóvenes, los que tenemos ya más de 50, cuando fuimos jóvenes no teníamos acceso a la maldad como los jóvenes del día de hoy tienen. Ellos tienen acceso por medio de las redes sociales, por medio de los programas de televisión, lo que está abierto al público y que tiene abundancia de inmoralidad. Nosotros no tuvimos esa lucha, pero la iniquidad está hoy aquí. Y yo debo de ser constante y apartarme de la iniquidad, porque dice que algunos han manchado sus vestiduras. En Zacarías capítulo 3, vaya conmigo a Zacarías capítulo 3, encontramos a un sumo sacerdote. Y ese sumo sacerdote, mire lo que dice Zacarías 3:1. Dice: entonces me mostró al sumo sacerdote Josué. Zacarías está ahí después de Ageo, mi hermano. Por supuesto antes de Mateo, cerca de Mateo, pero antes de Mateo. Pero me agrada que traiga Biblia de libro, hermano. Me agrada, porque así se pone a hojear. Así lo busca, mi hermano. Porque a veces queremos que todo esté servido, ¿verdad? La computadora, nomás le ponemos la referencia y aparece el teléfono. Pero es bueno hojear la Biblia. Y dice ahí Zacarías 3:1: me mostró al sumo sacerdote Josué, que estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. ¿Por qué? Porque estaba sucio. Versículo 2: el ángel del Señor dijo a Satanás: el Señor te reprenda, Satanás. Repréndate el Señor, que ha escogido a Jerusalén. Y habla de Josué, el sumo sacerdote, mi hermano. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Dice versículo 3: y Josué estaba vestido de ropas sucias. Yo debo de buscar apartarme de la iniquidad. Yo no quiero ensuciarme. Yo doy gracias a Dios que mi espíritu no se ensucia, que mi espíritu no puede pecar. En mi espíritu yo estoy perfecto. Pero si mi alma se ensucia, mi cuerpo se ensucia, le abre puertas a la iniquidad, a las enfermedades, a la depresión, al desánimo. Dice ese versículo 3 que Josué estaba vestido con ropas sucias. Versículo 4: y este habló y dijo a los que estaban delante de él: quitadle las ropas sucias. Y a él le dijo: mira, he quitado de ti tu iniquidad y te vestiré de ropas de gala. Apreciemos cuando Dios nos limpia, mi hermano, porque alguna vez en el camino hemos fallado. Alguna vez en el camino nos hemos ensuciado. Y cuando nos hemos ensuciado, Satanás está a un lado para acusar. Pero dice ahí, este es un tizón arrebatado del fuego. Se iba a quemar. Lo sacamos y mira, está vestido de ropas sucias. Y la orden es: cámbienlo, denle vestimentas de gala. Y Dios nos ha restaurado, Dios nos ha limpiado. No caigamos otra vez. No caigamos otra vez, mi hermano. Dicen por ahí que el ser humano es el único animal que se tropieza con la misma piedra, mi hermano. No se ofenda, por favor. Pero hablando en términos generales, hablando de la creación, recuerden que la Biblia dice que el hombre en su naturaleza
es un animal, por eso tiene instintos animales y por eso hay mucha perversión allá afuera, porque son gente sin Dios. Sus instintos son malvados. Pero yo no quiero tropezarme con la misma piedra otra vez. Hemos tropezado y nos ha dolido y hemos sufrido. Pero ya no hagamos eso, apartémonos de la iniquidad. Dice, quítale las ropas sucias. Dice, he quitado tu iniquidad y te vestiré de ropas de gala. Versículo 5. Después dijo que le pongan un turbante limpio en la cabeza. Esa es la corona sacerdotal. Dice, y le pusieron un turbante limpio en la cabeza y le vistieron con ropas de gala. Y el ángel del Señor estaba allí. Entonces el ángel del Señor amonestó a Josué. Lo regañó. Lo amonestó diciendo, así dice el Señor de los ejércitos: si andas en mis caminos y si guardas mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa. Además tendrás a tu cargo mis atrios y te daré libre acceso entre estos que están aquí. Es decir, que Dios me está llamando a que me limpie de la iniquidad. Yo no te estoy condenando de que hayas caído en algo malo, pero limpiémonos. Apartémonos, presentémonos delante del Señor, y el Señor es poderoso para cambiarnos, para transformarnos y para darnos vestimenta de gala que se necesita, mi hermano, para andar en los caminos de Dios, para guardar sus ordenanzas y para gobernar la casa del Señor. Se necesita. Ahora regrese conmigo a Apocalipsis 3, porque dice ahí el versículo 4: tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Dice, y andarán vestidos de blanco porque son dignos. Versículo 5. Así el vencedor, el que venza, será revestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Les está diciendo, apártate de la iniquidad. Les está diciendo, vístete de ropas blancas y yo te voy a revestir. Te voy a revestir. Dice ese versículo 5. El vencedor será revestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. También dice que reconoceré o confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y dice, el que tiene oído, oiga. Esto es lo que el Espíritu le está diciendo a las iglesias. Será guardado y será guardado con dignidad. Versículo 7, mire, vamos avanzando. Versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Dice que le dicen a este ángel de la iglesia de Filadelfia, el santo, el verdadero, pero le dice, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. ¿Sabe, hermano, que el Señor es el que abre y Él es el que cierra? El hombre se anda buscando que le abran las puertas, pero cuando Dios te la abre, nadie la puede cerrar. Pero cuando Dios la cierra, nadie la puede abrir. Es decir, que todo lo demás es vano, todo lo demás es falso. Versículo 8 le dice, yo conozco tus obras, mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque tienes un poco de poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y es que cuando Él decide abrir, nadie lo puede evitar, mi hermano. Versículo 9, he aquí yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás, que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Están algunos que están queriendo abrirse puertas a ellos mismos. Dice, yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Dice versículo 10, porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo, para probar a los que habitan sobre la tierra. Cuando Dios decide abrir la puerta, hermano, nadie puede evitarlo. Cuando Dios te dice, a mí me ha dicho Dios en profecía, pongo una puerta abierta delante de ti. Y cuando Él dice eso, cuando Él lo dice, yo sé que nadie la puede cerrar. Yo solamente estoy mirando hacia adelante. Una puerta se va a abrir. Una puerta se va a abrir. Un día me dijeron,
Tú no sabes si darle a la derecha o a la izquierda, pero Dios ha puesto una puerta delante de ti. Dije, Señor, gracias. Gracias por abrir esa puerta. No necesito abrirla yo. Él es el que la abre. Si Él la abre, nadie la puede cerrar. Pero si Él la cierra, nadie la puede abrir. Dice el versículo 11: vengo pronto. Retén firme lo que tienes, para que nadie tome tu corona. ¿Qué quiere decir? Mantente así. ¿Cómo? Guardando su palabra, confesando su nombre, y así se alcanzará lo que Dios tiene para ti. Dios es el que abre la puerta. Versículo 12: al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios. También dice, nunca más saldrá de allí. También dice, escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo, y mi nombre nuevo. Está diciendo a él, a este, le voy a dar una posesión total, o voy a hacer de él una posesión total. Que se mantenga guardando mi palabra, porque conozco tus obras, pero yo soy el que puede abrir una puerta delante de ti. Cuando Dios, repito mi hermano, cuando Dios abre la puerta, ¿cuál puerta Dios tiene para ti? Puede ser ministerial, puede ser económica, porque hay puertas económicas. Hay puertas donde Dios pone una puerta delante de ti, y esa puerta Dios te la abrió, nadie la puede cerrar. Vas a caminar en ella y vas a estar bien, mi hermano. Creo que todos los que estamos aquí alguna vez hemos pasado por una dificultad económica. Creo que todos los que estamos aquí podemos decir, hubo un tiempo que no me quedaba para nada. Simplemente íbamos al día. Pero llega un momento cuando Dios dice, yo pongo una puerta delante de ti, o puede ser ministerial. Y cuando Él abre la puerta, esa puerta te va a sacar adelante, porque es lo que Dios ha puesto para que tú entres y poseas. Y entonces dice ahí que hay que guardar su palabra. Vengo pronto, retén lo que tienes, y haré de ti una posesión total. Te haré una columna en el templo de mi Dios. Pondré sobre ti mi nombre y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén. Una posesión total. Y dice el versículo 13, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mire, llévese algo esta tarde, me falta una iglesia más, la última. Pero ponga esto en su corazón. ¿Estoy oyendo lo que el Espíritu dice a las iglesias? Yo como pastor quiero oír lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias, porque eso es lo que te quiero dar, lo que el Espíritu está diciendo. Y dice al versículo 14, la séptima iglesia. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea y le dice, el amén, el testigo fiel y verdadero. ¿Qué es eso? El verdadero, el sincero, el auténtico, el que no es falso, el principio de la creación de Dios. Dice esto, versículo 15, yo conozco tus obras. Mira lo que le dice, que no eres auténtico, que no eres verdadero, y que lo que hay por encima es falso. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Mire mi hermano, busque y busquemos ser auténticos. Amén. Venimos a la iglesia, honremos a Dios. Salimos de la iglesia, honremos a Dios. Porque Dios no está solamente en estas cuatro paredes. Él está aquí cuando nosotros estamos aquí. Pero cuando nosotros nos vamos, Él también se va con nosotros. Y allá afuera, en mi casa, en mi trabajo, con mis amigos, con mi familia, yo quiero ser auténtico. Yo quiero ser verdadero. Por eso dice ahí el versículo 14, el amén. El amén es, así es. El testigo fiel, el verdadero y verdadero. Él dice esto. Dice el versículo 17, porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Mira lo que le dice, y no sabes que eres un miserable y digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Es decir, que Dios sabe la realidad, si eres verdadero o no eres verdadero. Yo quiero ser rico, pero verdadero. Amén. Yo quiero ser rico, verdadero.
La Biblia me enseña que yo debo de ser rico para con Dios. Porque había un hombre que dijo: me he enriquecido, mis campos han dado mucho. Y dijo: ya sé lo que haré. Lo que haré es que voy a edificar otros graneros más grandes. Echaré ahí mis cosechas y le diré a mi alma: alma mía, come, bebe, gózate. Tienes bienes para muchos días. Y dice: necio, ¿no sabes que esta noche reclaman tu alma? Y dijo: así es el que es rico para sí mismo, pero no rico para con Dios. Dios quiere que sea rico, mi hermano. Pero estamos hablando de una verdadera riqueza, no una riqueza de apariencia. Es malo ser aparente, no funciona ni en lo natural ni en lo espiritual. En lo natural haces creer a todos que estás bien y que no necesitas nada, pero en el momento de un compromiso necesitas pedir ayuda, porque era pura apariencia. Pero cuando es verdadero, mire, cuando yo me muera, yo creo que yo voy a morir aquí, en este lugar, y pastoreando aquí, mi hermano. Cuando yo me muera, en mi funeral, yo espero que el que esté al frente diga: ¿saben qué? No se necesita dinero. Dios ha bendecido abundantemente. Hay dinero de sobra para enterrar a este que se fue. Pero por causa de hacer lo justo, les vamos a dar la oportunidad. El que quiera ser bendecido y recibir, le vamos a dar la oportunidad, que no se vaya con las ganas. Puede ofrendar, pero antes de que usted ofrende, quiero que sepa que no se necesita nada. Yo eso quiero. Amén. Yo eso quiero. Yo quiero que le den oportunidad a la gente. No se necesita, pero les vamos a dar la oportunidad por causa de ustedes. Pero la verdadera riqueza, mi hermano, es interna. La verdadera riqueza es aquella que no es una riqueza falsa externa, sino que es una realidad y tiene que ver con el corazón. Y dice: porque dice: soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y no sabes que eres un miserable y digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Y dice que la verdadera riqueza, dice el versículo 18: te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico. Un oro puro, un oro refinado. Obviamente está hablando a cosas materiales, pero también el oro representa la presencia del Señor. Diga conmigo: la presencia de Dios. En el tabernáculo, en el lugar santísimo, todo era de oro. Estaba recubierto el arca, todo lo que habían ahí, los querubines, eran de oro puro. La presencia del Señor, tener la presencia del Señor en nuestras vidas. Dice ahí: te aconsejo. Mire, Dios aconsejando, el Señor Jesús aconsejando. El oro, la presencia de Dios. Dice: para que seas rico. También dice que compres vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez. Las vestiduras blancas, andar en su camino y guardar sus ordenanzas. Presencia de Dios, andar en su camino, guardar sus ordenanzas. Y además dice: y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. La unción del Espíritu Santo para tener visión espiritual y no solo terrenal. Es decir, que no solamente en la tierra quiero saber a dónde quiero llegar, sino también en lo espiritual quiero saber a dónde quiero llegar. Tal vez en la tierra, ¿a dónde quiero llegar? A comprarme mi casa. ¿A dónde quiero llegar? A enviar a mis hijos al colegio, a la universidad. Amén, qué bueno. Y en lo espiritual, ¿dónde quieres llegar? ¿Dónde quieres alcanzar? Quiero llegar a la estatura del varón perfecto. Quiero caminar con Dios, quiero honrar a Dios, quiero creerle a Dios. Mire, porque está diciendo que este tenía riquezas que no eran reales. Porque dice ese versículo 17, dice que él estaba diciendo: soy rico, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada. Y no sabes que eres miserable, que eres digno de lástima, que eres pobre, ciego y desnudo. Y entonces compra oro refinado, presencia de Dios, camina con el Señor, vestiduras, andar en su camino, guardar sus ordenanzas, colirio, la unción del Espíritu Santo para tener visión. Diga conmigo: tener visión. Que se levanten tus ojos y diga: Señor, hasta mi vejez, Señor, caminaré contigo, Señor.
Caminaré honrándote, bendiciendo hasta el último día, cuando cierre mis ojos en esta tierra, Señor, que pueda irme contigo, Señor, y haberte honrado en esta tierra, glorificado en esta tierra. Pero tenemos que tener visión, verdadera riqueza. También dice que esa verdadera riqueza es aprender y aceptar lo que viene del Señor. Aprender a aceptar lo que viene del Señor. Porque dice el versículo 19: yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Aprende a aceptar lo que viene del Señor. Yo sé que tenemos autoridad para rechazar, para reprender, para echar fuera, amén. Pero hay cosas que vienen del Señor. Hay cosas como a Balaam, que el asna no pasaba porque había un ángel enfrente de ella. Había un ángel que le estaba deteniendo el camino. Debo de aprender a aceptar lo que viene del Señor. Versículo 20: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Mire lo que dice, versículo 20: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz. Lo primero es oír la voz del Señor. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Mi hermano, Dios está abierto a todos los que quieren abrirse al Señor. Dios está abierto a todo el que quiere abrirse al Señor. Él dice: yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz, dice, yo entraré a él y cenaré con él. Pero ese que oye mi voz debe de abrir la puerta, porque Dios no va a tirar la puerta a golpes, mi hermano. La persona escucha la voz del Señor. Sí, yo me quiero abrir al Señor. Yo soy ese que necesita la verdadera riqueza. La riqueza verdadera, aquella que realmente me acerca al Señor, camino con Dios, honro a Dios. Y el versículo 21 dice: al vencedor, a ese que venza, a ese que se aparte de aquella riqueza que es falsa y que busque la verdadera riqueza. Al vencedor le daré sentarse conmigo en mi trono. Entonces a ese le ofrece reinar. Diga conmigo: reinar. Porque la verdadera riqueza te hace reinar. Realmente eres rico. Te hace reinar. Le concederé sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Recuerde que el diablo le dijo al Señor Jesús: si tú te postras y me adoras, todos los reinos del mundo te daré. ¿Qué hizo el Señor? Rechazó y dijo: no, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Él venció. Diga conmigo: Él venció. Por eso dice: al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí. Cuando el diablo le ofreció las riquezas injustas, dice: y me senté con mi Padre en su trono. Y entonces dice: el que tiene oído, oiga. Yo quiero tener oído. Yo quiero oír. Yo quiero oír lo que el Espíritu Santo le está diciendo a las iglesias el día de hoy. ¿Cuál es tu mensaje, Señor, para el día de hoy? Y quiero abrir mi corazón a lo que el Señor está hablando el día de hoy. Pasa el grupo de alabanza. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos, Señor. Padre, gracias por la bendición.